Nikolai Gogol. En el departamento ministerial de... Pero creo que será preferible no nombrarlo, porque no hay gente más susceptible que los empleados de esta clase de departamentos. Los oficiales, los cancilleres, en una palabra, todos los funcionarios que componen la burocracia. Y ahora, dicho esto, muy bien pudiera suceder que cualquier ciudadano honorable se sintiera ofendido al suponer que en su persona se hacía una afrenta a toda la sociedad de que forma parte. Se dice que hace poco un capitán de policía, no recuerdo en qué ciudad, presentó un informe en el que manifestaba claramente que se burlaban los decretos imperiales y que incluso el honorable título de capitán de policía se llegaba a pronunciar con desprecio. Y en prueba de ello mandaba un informe voluminoso de cierta novela romántica, en la que a cada 10 páginas aparecía un capitán de policía, y a veces, y esto es lo grave, en completo estado de embriaguez. Y por eso, para evitar toda clase de disgusto, llamaremos sencillamente un departamento al departamento de que hablemos aquí. Pues bien, en cierto departamento ministerial trabajaba un funcionario, de quien apenas si se puede decir que tenía algo de particular. Era bajo de estatura, algo picado de viruela, un tanto pelirrojo y también algo corto de vista, con una pequeña calvicie en la frente, las mejillas llenas de arrugas y el rostro pálido, como el de las personas que padecen hemorroides. ¿Qué se le va a hacer? La culpa la tenía el clima peterburgués. En cuanto al grado, ya que entre nosotros es la primera cosa que sale a colación, nuestro hombre era lo que llaman un eterno consejero titular, de los que, como es sabido, se han mofado y chanceado diversos escritores que tienen la laudable costumbre de atacar a los que no pueden defenderse. El apellido del funcionario en cuestión era Bajmajkin, y ya por el mismo se ve claramente que deriva de la palabra zapato. Pero cómo, cuánto y de qué forma nadie lo sabe. El padre, el abuelo y hasta el cuñado de nuestro funcionario y todos los Bajmajkin llevaron siempre botas, a las que mandaban poner suelas solo 3 veces al año. Nuestro hombre se llamaba Akakievich. Quizás al lector le parezca este nombre un tanto raro y rebuscado, pero puedo asegurarle que no lo buscaron adrede, sino que las circunstancias mismas hicieron imposible darle otro, pues el hecho ocurrió como sigue. Akakievich nació, si mal no se recuerda, en la noche del 22 al 23 de marzo. Su difunta madre, buena mujer y esposa, también de otro funcionario, dispuso todo lo necesario como era natural para que el niño fuera bautizado. La madre guardaba un cama, la cual estaba situada enfrente de la puerta, y a la derecha se hallaban el padrino, Iván Ivanovich Erojkin, hombre excelente, jefe de oficina en el Senado, y la madrina, Arina Sememnova Belobrujkova, esposa de un oficial de la policía y mujer de virtudes extraordinarias. Dieron a elegir a la parturienta entre 3 nombres, Mokia, Sosia y el del Martin Hosdasat. «No», dijo para sí la enferma, «vayan unos nombres, no». Para complacerla pasaron la hoja del almanaque en la que se leían otros 3 nombres, Trifili, Dula, Barajaslig. «Pero todo esto parece un verdadero castigo», exclamó la madre. «¿Qué nombres? Jamás he oído cosa semejante. Si por lo menos fuese Baradat o Beruj, pero Trifili, Barajaslig». Volvieron otra hoja del almanaque y se encontraron con los nombres Papsikashik y Bajtisiti. «Bueno, ya veo», dijo la anciana madre, «que este ha de ser su destino. Pues bien, entonces será mejor que se llame como su padre, Akakij. Así que el hijo pasará a llamarse también Akakij». Y así se formó el nombre de Akakij Akakievich. El niño fue bautizado. Durante el acto sacramental lloró e hizo tales muecas, cual si presintiera que había de ser consejero titular.
Y así fue como sucedieron las cosas. Hemos citado estos hechos con objeto de que el lector se convenza de que todo lo que tenía que suceder así, y que habría sido imposible darle otro nombre. ¿Cuándo y en qué época entró en el departamento ministerial y quién le colocó allí? Nadie podía decirlo. ¿Cuántos directores y jefes pasaron? Le habían visto siempre en el mismo sitio, en idéntica postura, con la misma categoría de copista. De modo que se podía creer que había nacido así en este mundo, completamente formado con uniforme y la serie de calvas sobre la frente. En el departamento nadie le demostraba el menor respeto. Los ordenanzas no solo se movían de su sitio cuando él pasaba, sino que ni siquiera le miraban, como si se tratara solo de una mosca que pasara volando por la sala de espera. Sus superiores le trataban con cierta frialdad despótica. Los ayudantes del jefe de oficina le ponían los montones de papeles debajo de las narices, sin decirle siquiera copie esto. O aquí tiene un asunto bonito e interesante. O algo por el estilo, como corresponde a empleados con buenos modales. Y él los copia. Y él los cogía, mirando tan solo a los papeles, sin fijarse en quién los ponía delante de él, ni si tenía derecho a ello. Los tomaba y se ponía en el acto a copiarlos. Los empleados jóvenes se mofaban y chanceaban de él con todo el ingenio de que es capaz un cancillerista. Si es que al referirse a ello se puede hablar de ingenio, contando en su presencia toda clase de historias inventadas sobre él y su patrona, una anciana de 70 años. Decían que ésta le pegaba y preguntaban cuándo iba a casarse con ella, y le tiraban sobre la cabeza papelitos, diciéndole que se trataba de copos de nieve. Pero todo esto, Akakievich no replicaba nada, como si se encontrara allí solo. Ni siquiera ejercía influencia en su ocupación, y a pesar de que le daban la lata de esta manera, no cometía ni un solo error en su escritura. Solo cuando la broma resultaba demasiado insoportable, cuando le daban algún golpe en el brazo impidiéndole seguir trabajando, pronunciaba estas palabras: «Dejadme, ¿por qué me ofendéis?». Había algo extraño en estas palabras, y en el tono de voz con que las pronunciaba. En ellas aparecía algo que inclinaba a la compasión. Y así sucedió en cierta ocasión. Un joven que acababa de conseguir empleo en la oficina y que, siguiendo el ejemplo de los demás, iba a burlarse de Akakij, se quedó cortado, cual si le hubieran dado una puñalada en el corazón, y desde entonces pareció que todo había cambiado ante él, y lo vio todo bajo otro aspecto. Una fuerza sobrenatural le impulsó a separarse de sus compañeros, a quienes había tomado por personas educadas. Y aún mucho más tarde, en los momentos de mayor regocijo, se le aparecía la figura de aquel diminuto empleado con la calva sobre la frente y oía sus palabras insinuantes: «Dejadme, ¿por qué me ofendéis?». Y simultáneamente con estas palabras resonaban otras: «Soy tu hermano». El pobre infeliz se tapaba la cara con las manos. Y más de una vez, en el curso de su vida, se estremeció al ver cuánta inhumanidad hay en el hombre y cuánta dureza y grosería encubren los modales de una supuesta educación selecta y esmerada. Y, Dios mío, hasta en las personas que pasaban por nobles y honradas. Difícilmente se encontraba un hombre que viviera cumpliendo tan celosamente con sus deberes. Y es poco decir que trabajara con tanta afición y esmero. Allí, copiando documentos, se abría ante él un mundo más pintoresco y placentero. En su cara se reflejaba el gozo que experimentaba. Algunas letras eran sus favoritas, y cuando daba con ellas estaba como fuera de sí. Sonreía, parpadeaba y se ayudaba con los labios, de manera que resultaba hasta posible leer en su rostro cada letra que trazaba su pluma. Si le hubieran dado una recompensa a su celo, tal vez, con su
con gran asombro por su parte, hubiera conseguido ser ya consejero de Estado. Pero, como decían sus compañeros bromistas, en vez de una condecoración de ojal, tenía hemorroides en los riñones. Por otra parte, no se puede afirmar que no se le hiciera ningún caso. En cierta ocasión, un director, hombre bondadoso, deseando recompensarle por sus largos servicios, ordenó que le diesen un trabajo de mayor importancia que el suyo, que consistía en copiar simples documentos. Se le encargó que redactara, a base de un expediente, un informe que había de ser elevado a otro departamento. Su trabajo consistía solo en cambiar el título y sustituir el pronombre de la primera persona por el de la tercera. Esto le dio tanto trabajo que todo sudoroso no hacía más que pasarse las manos por la frente, hasta que por fin acabó por exclamar: «No, será mejor que me dé a copiar algo, como hacía antes». Y desde entonces le dejaron para siempre de copista. Fuera de estas copias, parecía que en el mundo no existía nada para él. Nunca pensaba en su traje. Su uniforme no era verde, sino que había adquirido un color de harina que tiraba rojizo. Llevaba un cuello estrecho y bajo, y a pesar de que tenía el cuello corto, este sobresalía mucho y parecía exageradamente largo, como el de los gatos de yeso que mueven la cabeza y que llevan colgando por docenas los artesanos. Y siempre se le quedaba algo pegado al traje, bien un poco de heno o bien un hilo. Además tenía la mala suerte, la desgracia, de que al pasar siempre por debajo de las ventanas, lo hacía en el preciso momento en que arrojaban basuras a la calle. Y por eso, en todo momento llevaba en el sombrero alguna cáscara de melón o de sandía o cosa parecida. Ni una sola vez en la vida prestó atención a lo que ocurría diariamente en las calles, cosa que no dejaba de advertir su colega, el joven funcionario, a quien, aguzando de modo especial su mirada penetrante y atrevida, no se le escapaba nada de cuanto pasara por la acera de enfrente. Ora fuese alguna persona que llevase los pantalones de trabillas, pero un poco gastados, ora otra cosa cualquiera, todo cual hacía asomar siempre a su rostro una sonrisa maliciosa. Pero Akakievich, a donde quiera que mirase, siempre veía los renglones regulares de su letra limpia y correcta. Y solo cuando se le ponía sobre el hombro el hocico de algún caballo, y éste le soplaba en la mejilla con todo vigor, se daba cuenta de que no estaba en el medio de una línea, sino en el medio de una calle. Al llegar a su casa, se sentaba enseguida a la mesa, tomaba rápidamente la sopa de gui y después comía un pedazo de carne de vaca con cebollas, sin reparar en su sabor. Era capaz de comerlo con moscas y con todo aquello que Dios añadía por aquel entonces. Cuando notaba que el estómago empezaba a llenársele, se levantaba de la mesa, cogía un tintero pequeño y empezaba a copiar los papeles que había llevado a casa. Cuando no tenía trabajo, hacía alguna copia para él, por mero placer, sobre todo si se trataba de algún documento especial, no por la belleza del estilo, sino porque fuese dirigido a alguna persona nueva de relativa importancia. Cuando el cielo gris de Petersburgo oscurece totalmente y toda la población de empleados se ha saciado cenando de acuerdo con sus sueldos y gustos particulares, cuando todo el mundo descansa procurando olvidarse del rasgar de las plumas en las oficinas, de los vaivenes, de las ocupaciones propias y ajenas, y de todas las molestias que se toman voluntariamente los hombres inquietos y a menudo sin necesidad, cuando los empleados gastan el resto del tiempo divirtiéndose unos, los más animados, asistiendo a algún teatro, otros saliendo a la calle para observar ciertos sombreritos y las modas últimas, quienes acudiendo a alguna reunión en donde se prodiguen cumplidos a lindas muchachas, o algunas en especial,
que se considera como una estrella en este limitado círculo de empleados, y quienes los más numerosos yendo simplemente a casa de un compañero que vive en un cuarto o tercer piso compuesto de 2 pequeñas habitaciones y un vestíbulo o cocina con objetos modernos que denotan casi siempre afectación, una lámpara o cualquier cosa adquirida a costa de muchos sacrificios, renunciamientos y privaciones a cenas o recreos. En una palabra, a la hora en que todos los empleados se dispersan por las pequeñas viviendas de sus amigos para jugar al whist y tomar algún que otro vaso de té con pan tostado de lo más barato y fumar una larga pipa, tragando grandes bocanadas de humo, y mientras se distribuían las cartas, contar historias escandalosas del gran mundo a lo que un ruso no puede renunciar nunca, sea cual sea su condición, y cuando no había nada que referir, repetir la vieja anécdota acerca del comandante a quien vinieron a decir que habían cortado la cola del caballo de la estatua de Pedro el Grande, de Falconet. En suma, a la hora en que todos procuraban divertirse de alguna forma, Akakievich no se entregaba a la diversión alguna. Nadie podría afirmar haberle visto siquiera una sola vez en alguna reunión. Después de haber copiado a gusto, se iba a dormir, sonriendo y pensando de antemano en el día siguiente. ¿Qué le iba a traer Dios a copiar mañana? Y así transcurría la vida de este hombre apacible, que, cobrando un sueldo de 400 rublos al año, sabía sentirse contento con su destino. Y pensando de antemano en el día... sabía sentirse contento con su destino. Tal vez hubiera llegado a muy viejo, a no ser por las desgracias que sobrevienen en el curso de la vida. Y esto no solo a los consejeros de Estado, sino también a los privados e incluso a aquellos que no dan consejos a nadie ni de nadie los aceptan. Existe en Petersburgo un enemigo terrible de todos aquellos que no reciben más de 400 rublos anuales de sueldo. Este enemigo no es otro que nuestras heladas nórdicas, aunque por lo demás se dice que son muy sanas. Pasadas las 8, la hora en que van a la oficina los diferentes empleados del Estado, el frío punzante e intenso ataca de tal forma las narices sin elección de ninguna especie, que los pobres empleados no saben cómo resguardarse. A estas horas, cuando los más altos dignatarios les duele la cabeza de frío y las lágrimas les saltan de los ojos, los pobres empleados, los consejeros titulares, se encuentran a veces indefensos. Su única salvación consiste en cruzar lo más rápidamente posible las 5 o 6 calles, envueltos en sus ligeros abrigos, y luego detenerse en la consejería, pateando enérgicamente hasta que se deshielan todos los talentos y capacidades de oficinistas que se helaron en el camino. Desde hacía algún tiempo, Akakievich sentía un dolor fuerte y punzante en la espalda y en el hombro, a pesar de que procuraba medir lo más rápidamente posible la distancia habitual de su casa al departamento. Se le ocurrió al fin pensar si no tendría la culpa de ello su abrigo. Lo examinó minuciosamente en casa y comprobó que precisamente en la espalda y en los hombros la tela clareaba, pues el paño estaba tan gastado que podía verse a través de él, y el forro se deshacía de tanto uso. Conviene saber que el abrigo de Akakievich también era blanco de burlas de los funcionarios. Hasta le habían quitado el nombre de noble abrigo y le llamaban bata. En efecto, este abrigo había ido tomando una forma muy curiosa. El cuello disminuía cada año, más y más, porque servía para remendar el resto. Los remiendos no denotaban la mano hábil de un sastre, ni mucho menos, y ofrecían un aspecto tosco y antiestético. Viendo en qué estado se encontraba su abrigo, Akakievich decidió llevarlo a Petrovich, un sastre que vivía en un cuarto piso interior.
y que a pesar de ser visco y picado de viruelas, revelaba bastante habilidad en remendar pantalones y fracs de funcionarios y de otros caballeros. Claro está, cuando se encontraba tranquilo y sereno y no tramaba en su cabeza alguna otra empresa. Es verdad que no haría falta hablar de este sastre, mas como es costumbre en cada narración esbozar fielmente el carácter de cada personaje, no queda otro remedio que presentar aquí a Petrovich. Al principio, cuando aún era siervo y hacía de criado, se llamaba Gregorio a secas. Tomó el nombre de Petrovich al conseguir la libertad y al mismo tiempo empezó a emborracharse los días de fiesta. Al principio solamente los grandes y luego continuó haciéndolo. Perdón, me perdí. Acá. Y al mismo tiempo empezó a emborracharse los días de fiesta. Al principio solamente los grandes y luego continuó haciéndolo indistintamente en todas las fiestas de la iglesia, donde quiera que encontrase alguna cruz en el calendario. Por ese lado permanecía fiel a las costumbres de sus abuelos y riñendo con su mujer la llamaba impía y alemana. Ya que hemos mencionado a su mujer, convendría decir algunas palabras acerca de ella. Desgraciadamente no se sabía nada de la misma, a no ser que era esposa de Petrovich y que se cubría la cabeza con un gorrito y no con un pañuelo. Al parecer no podía enorgullecerse de su belleza. A lo sumo, algún que otro soldado de la guardia. Es muy posible que si se cruzase con ella por la calle le echase alguna mirada debajo del gorro, acompañada de un extraño movimiento de la boca y de los bigotes con un curioso sonido inarticulado. Subiendo la escalera que conducía al piso del sastre, que por cierto estaba empapada de agua sucia y de desperdicios, desprendiendo un olor a aguardiente que hacía daño al olfato y que, como es sabido, es una característica de todos los pisos interiores de las casas peterburguesas. Subiendo la escalera, pues, Akakiy Akakievich reflexionaba sobre el precio que iba a cobrarle Petrovich y resolvió no darle más de 2 rublos. La puerta estaba abierta porque la mujer de Petrovich, que en aquel preciso momento freía pescado, había hecho tal humareda en la cocina que ni siquiera se podían ver las cucarachas. Akakiy Akakievich atravesó la cocina sin ser visto por la mujer y llegó a la habitación donde se encontraba Petrovich, sentado en una ancha mesa de madera con las piernas cruzadas, como una bajá, y descalzo, según costumbres de los sastres cuando están trabajando. Lo primero que llamaba la atención era el dedo grande, bien conocido de Akakiy Akakievich por la uña destrozada, pero fuerte y firme, como la concha de una tortuga. Llevaba al cuello una madeja de seda y de hilo y tenía sobre las rodillas una prenda de vestir destrozada. Desde hacía 3 minutos hacía lo imposible por enhebrar una aguja y por eso echaba peste contra la oscuridad y luego contra el hilo, murmurando entre dientes: «¿Te vas a decidir a pasar, bribona? Me estás haciendo perder la paciencia, granuja». Akakiy Akakievich estaba disgustado por haber llegado en aquel preciso momento en que Petrovich se hallaba encolerizado. Prefería darle un encargo cuando el sastre estuviese algo menos batallador, más tranquilo, pues como decía su esposa, ese demonio tuerto se apaciguaba con el aguardiente ingerido. En semejante estado, Petrovich solía mostrarse muy complaciente y rebajaba de buena gana, más aún, daba las gracias y hasta se inclinaba respetuosamente ante el cliente. Es verdad que luego venía la mujer llorando y decía que su marido estaba borracho y por eso había aceptado el trabajo a bajo precio. Entonces se le añadían 10 kopecks
más. Y el asunto quedaba resuelto. Pero aquel día Petrovich parecía no estar borracho y por eso se mostraba terco, poco hablador y dispuesto a pedir precios exorbitantes. Akakiev Akakievich se dio cuenta de todo esto y quiso, como quien dice, tomar las de Villadiego. Pero ya no era posible. Petrovich clavó en él su ojo torcido y Akakiev Akakievich dijo sin querer: «Buenos días, Petrovich». «Muy buenos los tenga usted también», respondió Petrovich, mirando de soslayo las manos de Akakiev Akakievich para ver qué clase de botín traía éste. «Vengo a verte, Petrovich, pues yo...» Conviene saber que Akakiev Akakievich se expresaba siempre por medio de preposiciones, adverbios y partículas gramaticalmente que no tienen ningún significado. Si el asunto en cuestión era muy delicado, tenía la costumbre de no terminar la frase, de modo que a menudo empezaba por las palabras. «Es verdad, justamente eso», y después no seguía nada, y él mismo se olvidaba pensando que lo había dicho todo. «¿Qué quiere, pues?», le preguntó Petrovich, inspeccionando en aquel instante con su único ojo todo el uniforme, el cuello, las mangas, la espalda, los faldones y los ojales que conocía muy bien, ya que era su propio trabajo. Esta es la costumbre de todos los sastres y es lo primero que hizo Petrovich. «Verás, Petrovich, yo quisiera que este abrigo, mira el paño, ¿ves? Por todas partes está fuerte, solo que está un poco cubierto de polvo, parece gastado, pero en realidad está nuevo, solo una parte está un poquito en la espalda y también algo gastado en el hombro y un poco en el otro hombro. Mirá, es esto todo, no es mucho trabajo». Petrovich tomó el abrigo, lo extendió sobre la mesa y lo examinó detenidamente. Después meneó la cabeza y extendió la mano hacia la ventana para coger su tabaquera con el retrato de un general, cuyo nombre no se podía precisar, puesto que la parte donde antes se viera la cara estaba perforada por el dedo y tapada ahora con un pedazo rectangular de papel. Después de tomar una pulgada de rapé, Petrovich puso el abrigo al trasluz y volvió a menear la cabeza. Luego lo puso al revés con el forro hacia afuera y de nuevo meneó la cabeza. Volvió a levantar la tapa de la tabaquera adornada con el retrato del general y arreglada con aquel pedazo de papel, e introduciendo el rapé en la nariz, cerró la tabaquera y se la guardó diciendo por fin: «Aquí no se puede arreglar nada, es una prenda gastada». Al oír estas palabras, el corazón se le oprimió al pobre Akakiev Akakievich. «¿Por qué no es posible, Petrovich?», preguntó con voz suplicante de niño. «Solo esto de los hombros está estropeado y tú tendrás seguramente algún pedazo». «Sí, en cuanto a los pedazos se podrían encontrar», dijo Petrovich. «Solo que no se pueden poner, pues el paño está completamente podrido y se deshará en cuanto se toque con la aguja». «Pues que se deshaga. Tú no tienes más que ponerle un remiendo». «No puedo poner el remiendo en ningún sitio. No hay dónde fijarlo. Además sería un remiendo demasiado grande. Esto ya no es paño. Un golpe de viento basta para arrancarlo». «Bueno, pues refuérzalo, como no, efectivamente eso es». «No», dijo Petrovich con firmeza. «No se puede hacer nada. Es un asunto muy malo. Será mejor que se haga con él unas onucas para que cuando llegue el invierno empiece a hacer frío, porque las medias no abrigan nada. No son más que un invento de los alemanes para hacer dinero». Petrovich aprovechaba gustoso la ocasión para meterse con los alemanes. «En cuanto al abrigo, tendrá que hacerse otro nuevo». Al oír la palabra nuevo, Akakiev Akakievich sintió que se le nublaba la vista
y le pareció que todo lo que había en la habitación empezaba a dar vueltas. Lo único que pudo ver claramente era el semblante del general tapado con el papel en la tabaquera de Petrovich. «¿Cómo uno nuevo?», murmuró como en sueño. «Si no tengo dinero para ello». «Sí, uno nuevo», repitió Petrovich con brutal tranquilidad. «Y de ser nuevo, ¿cuánto sería? ¿Qué cuánto costaría? Sí, pues unos 150 rublos», contestó Petrovich, y al decir esto apretó los labios. Era muy amigo de los efectos fuertes y le gustaba dejar pasmado al cliente y luego mirar de soslayo para ver qué cara de susto ponía al oír tales palabras. «¿150 rublos por el abrigo?», exclamó el pobre Akakiev Akakievich. Quizás la primera vez se le escapaba semejante grito, ya que siempre se distinguía por su voz suave. «Sí», dijo Petrovich, «y además qué abrigo. Si se le pone un cuello de Marta y se le forra el capuchón con seda, entonces vendrá a costar hasta 200 rublos. «Por Dios, Petrovich», le dijo Akakiev Akakievich con voz suplicante, sin escuchar, es decir, esforzándose en no prestar atención a todas sus palabras y efectos. «Arreglalo como sea, para que sirva todavía algún tiempo». «No, eso sería tirar el dinero y el trabajo», repuso Petrovich. Y tras aquellas palabras, Akakiev Akakievich quedó completamente abatido y se marchó. Mientras tanto, Petrovich permaneció a un largo rato en pie, con los labios expresivamente apretados, sin comenzar su trabajo, satisfecho de haber sabido mantener su propia dignidad y de no haber faltado a su oficio. Cuando Akakiev Akakievich salió a la calle, se hallaba como en un sueño. «¿Qué cosa?», decía para sí. «Jamás hubiera pensado que iba a terminar así. Vaya», exclamó. Después de unos minutos de silencio, dijo: «He aquí el extremo que hemos llegado. La verdad es que yo nunca podía suponer que llegara a esto». Y después de otro largo silencio terminó diciendo: «Pues así es. Esto sí que es inesperado. ¡Qué situación!». Dicho esto, en vez de volver a su casa, se fue sin darse cuenta en dirección contraria. En el camino tropezó con un desollinador, que rozándole el hombro se lo manchó de negro. Del techo de una casa en construcción le cayó una respetable cantidad de cal, pero él no se daba cuenta de nada. Solo cuando se dio la cara con un guardia, que habiendo colocado la alabarda junto a él echaba rapé de la tabaquera en su palma callosa, se dio cuenta por qué el guardia le gritó: «¿Por qué te metes debajo de mis narices? ¿Acaso no tienes la cera?», le gritó. Entonces le hizo mirar en torno suyo y volver a casa. Solamente entonces empezó a reconcentrar sus pensamientos y vio claramente la situación en que se hallaba. Y comenzó a monologar consigo mismo, no en forma incoherente, sino con lógica y franqueza, como si hablase con un amigo inteligente a quien se puede confiar lo más íntimo de su corazón. «No», decía Akakiev Akakievich, «ahora no se puede hablar con Petrovich, pues está algo... Su mujer debe haberle proporcionado una buena paliza. Será mejor que vaya a verle un domingo por la mañana. Después de la noche del sábado estará medio dormido, visqueando, y deseará beber para reanimarse algo. Y como su mujer no le habrá dado dinero, yo le daré una moneda de 10 kopecks y él se volverá más tratable y arreglará el abrigo». Y esa fue la resolución que tomó Akakiev Akakievich, y procurando animarse esperó hasta el domingo. Cuando vio salir a la mujer de Petrovich, fue directamente a su casa. En efecto, Petrovich, después de la borrachera de la víspera, estaba más visco que nunca, tenía la cabeza inclinada y estaba medio dormido. Pero con todo eso, en cuanto se enteró de lo que se trataba, exclamó como si le impulsara el propio demonio:
No puede ser. Haga el favor de mandarme a hacer otro abrigo. Y entonces fue cuando Akakievich le metió en la mano la moneda de 10 kopecks. Gracias, señor. Ahora podré reanimarme un poco bebiendo a su salud, dijo Petrovich. En cuanto al abrigo, no debe pensar más en él. No sirve para nada. Yo le haré uno estupendo, se lo garantizo. Akakievich volvió a insistir sobre el arreglo, pero Petrovich no le quiso escuchar. Le haré uno nuevo magnífico. Puede contar conmigo. Lo haré lo mejor que pueda. Incluso podrá abrochar el cuello con corchetes de plata según última moda. Solo entonces vio a Akakievich que no podía pasarse sin un nuevo abrigo y perdió el ánimo por completo. Pero, ¿cómo y con qué dinero iba a hacérselo? Claro, podía contar con un aguinaldo que le darían las próximas fiestas, pero este dinero lo había distribuido ya desde hacía tiempo con un fin determinado. Era preciso encargar unos pantalones nuevos y pagar al zapatero una vieja deuda por las nuevas punteras en un par de botas viejas. Y además necesitaba encargarse 3 camisas y 2 prendas de ropa de esas que se considera poco decoroso nombrarlas por su propio nombre. Todo el dinero estaba distribuido de antemano, y aunque el director se mostraba magnánimo y concediese un aguinaldo de 45 a 50 rublos, sería solo una pequeñez en comparación con el capital necesario para el abrigo. Era una gota de agua en el océano. Aunque claro, sabía que a Petrovich le daba a veces no sé qué locura y entonces pedía precios tan exorbitantes que incluso su mujer no podía contenerse y exclamaba: «¿Te has vuelto loco, grandísimo tonto? Unas veces trabajas casi gratis y ahora tienes la desfachatez de pedir un precio que tú mismo no vales». Por otra parte, Akakievich sabía que Petrovich consentiría en hacerle el abrigo por 80 rublos. Pero de todas maneras, ¿dónde hallar esos 80 rublos? La mitad quizás podría conseguirla, y tal vez un poco más, pero la otra mitad. Pero antes, el lector ha de enterarse de dónde provenía la primera mitad. Akakievich tenía la costumbre de echar un kopek siempre que gastaba un rublo, en un pequeño cajón cerrándolo con llave. Cajón que tenía una ranura ancha para hacer pasar el dinero. Al cabo de cada medio año hacía el recuento de esta pequeña cantidad de monedas de cobre y las cambiaba por otras de plata. Practicaba este sistema desde hacía mucho tiempo y de esta manera, al cabo de unos años, ahorró una suma superior a 40 rublos. Así pues, tenía en su poder la mitad. Pero ¿y la otra mitad? ¿Dónde conseguir los 40 rublos restantes? Akakievich pensaba y finalmente llegó a la conclusión de que era preciso reducir los gastos ordinarios por lo menos durante un año, o dejar de tomar té todas las noches, no encender la vela por la noche y si tenía que copiar algo, ir a la habitación de la patrona para trabajar a la luz de su vela. También sería preciso, al andar por la calle, pisar lo más suavemente posible las piedras y baldosas e incluso hasta ir casi de puntillas para no gastar demasiado rápido las suelas. Dar a lavar la ropa a las lavanderas también lo menos posible. Y para que no se gastara, quitársela al volver y poner solo la bata que estaba muy vieja, pero que afortunadamente no había sido demasiado maltratada por el tiempo. Hemos de confesar que al principio le costó bastante adaptarse a estas privaciones, pero después se acostumbró y todo fue muy bien. Incluso hasta llegó a dejar de cenar, pero en cambio se alimentaba espiritualmente con la eterna idea de su futuro abrigo. Desde aquel momento diríase que su vida había cobrado mayor plenitud, como si se hubiera casado o como si otro estuviera siempre en su presencia. Como si ya no fuera solo, sino que una querida compañera hubiera accedido gustosa a caminar con él por el sendero de la vida. Y esta compañera no era otra
sino el famoso abrigo, guateado con un forro fuerte e intacto. Se volvió más animado y de carácter más enérgico, como un hombre que se ha puesto un fin determinado. La duda e irresolución desaparecieron en la expresión de su rostro y en sus acciones también todos aquellos rastros de vacilación e indecisión. Hasta a veces en sus ojos brillaba algo así como una llama, y los pensamientos más audaces y temerarios surgían en su mente. ¿Y si se encargase un cuello de mata? Con estas reflexiones por poco se vuelve distraído. Una vez estuvo a punto de hacer una falta, de modo que exclamó ¡ay! Y se persignó. Por lo menos una vez más al mes iba a casa de Petrovich para hablar del abrigo y consultarle sobre dónde sería mejor comprar el paño, de qué color y de qué precio. Y siempre volvía a casa algo preocupado, pero contento al pensar que al fin iba a llegar el día en que después de haber comprado todo, el abrigo estaría listo. El asunto fue más deprisa de lo que había esperado y supuesto. Contra toda suposición, el director le dio un aguinaldo, no de 40 o 48 rublos, sino de 60 rublos. Quizás presintió que Akakievich necesitaba un abrigo, o quizás fue solamente por casualidad. El caso es que Akakievich se enriqueció de repente con 20 rublos más. Esta circunstancia aceleró el asunto. Después de otros 2 o 3 meses de pequeños ayunos, consiguió reunir 80 rublos. Su corazón, por lo general tan apacible, empezó a latir precipitadamente, y ese mismo día fue a las tiendas en compañía de Petrovich. Compraron un paño muy bueno, y no es de extrañar, desde hacía más de 6 meses pensaban en ello. No dejaban pasar un mes sin ir a las tiendas para cerciorarse de los precios. Y así es que el mismo Petrovich no dejó de reconocer que era un paño inmejorable. Eligieron un forro de calidad tan resistente y fuerte que, según Petrovich, era el mejor que la seda y le aventajaba en elegancia y brillo. No compraron Marta porque en efecto era muy cara, pero en cambio escogieron la más hermosa piel de gato que había en toda la tienda, y que de lejos fácilmente se podía tomar por Marta. Petrovich tardó unas 2 semanas en hacer el abrigo, pues era preciso pespuntear mucho. A no ser por eso lo hubiera terminado antes. Por su trabajo cobró 12 rublos. Menos ya no podía hacer. Todo estaba cosido con seda y a dobles costuras, que el sastre repasaba con sus propios dientes, estampando en ellas variados arabescos. Por fin Petrovich le trajo el abrigo. Esto sucedió. Es difícil precisar el día, pero de seguro que fue el más solemne en la vida de Akakievich. Se lo trajo por la mañana, precisamente un poco antes de irse a la oficina. No habría podido llegar en un momento más oportuno, pues ya el frío empezaba a dejarse sentir con intensidad y amenazaba con volverse aún más punzante. Petrovich apareció con el abrigo como conviene a todo buen sastre. Su cara reflejaba una expresión de dignidad que Akakievich jamás le había visto. Parecía estar plenamente convencido de haber realizado una gran obra, y se le había revelado con toda claridad el abismo de diferencia que existe entre los sastres que solo hacen arreglos y ponen forros, y aquellos que confeccionan prendas nuevas de vestir, Sacó el abrigo, que traía envuelto en un pañuelo recién planchado. Solo después volvió a doblarlo y se lo guardó en el bolsillo para su uso particular. Una vez descubierto el abrigo, lo examinó con orgullo y, cogiéndolo con ambas manos, lo echó con suma habilidad sobre los hombros de Akakievich. Luego lo arregló, estirándolo un poco hacia abajo, se lo ajustó perfectamente, pero sin abrocharlo.
Akakiev Akakievich, como hombre de edad madura, quiso también probar las mangas. Petrovich le ayudó a hacerlo, y he aquí que aún así el abrigo le sentaba estupendamente. En una palabra, estaba hecho a la perfección. Petrovich aprovechó la ocasión para decirle que si se lo había hecho a tan bajo precio era solo porque vivía en un piso pequeño, sin placa, en una calle lateral, y porque conocía a Akakiev Akakievich desde hacía tantos años. Un sastre de la perspectiva Nevsky, solo por el trabajo le habría cobrado 75 rublos. Akakiev Akakievich no tenía ganas de tratar de ello con Petrovich, temeroso de las sumas fabulosas de las que el sastre solía hacer alarde. Le pagó, le dio las gracias y salió con su nuevo abrigo camino de la oficina. Petrovich salió detrás de él y, parándose en plena calle, le siguió largo rato con la mirada, absorto en la contemplación del abrigo. Después, a propósito, pasó corriendo por una callezuela tortuosa y vino a dar a la misma calle para mirar otra vez el abrigo del otro lado, es decir, cara a cara. Mientras tanto, Akakiev Akakievich seguía caminando con aire de fiesta. A cada momento sentía que llevaba un abrigo nuevo en los hombros y hasta llegó a sonreírse varias veces de íntima satisfacción. En efecto, tenía dos ventajas. Primero, porque el abrigo abrigaba mucho, y segundo, porque era elegante. El camino se le hizo cortísimo, ni siquiera se fijó en él, y de repente se encontró en la oficina. Dejó el abrigo en la consejería y volvió a mirarlo por todos lados, rogando al conserje que tuviera especial cuidado con él. No se sabe cómo, pero al momento en la oficina todos se enteraron de que Akakiev Akakievich tenía un abrigo nuevo y que el famoso batín había dejado de existir. En el acto, todos salieron a la consejería para ver el nuevo abrigo de Akakiev Akakievich. Empezaron a felicitarle cordialmente de tal modo que no pudo por menos de sonreír, pero luego acabó por sentarse algo avergonzado. Pero cuando todos se acercaron a él diciendo que tenía que celebrar el estreno del abrigo por medio de un remojón y que por lo menos debía darles una fiesta, el pobre Akakiev Akakievich se turbó por completo y no supo qué responder ni cómo defenderse. Solo pasados unos minutos, poniéndose todo colorado, intentó asegurarles en su simplicidad que no era un abrigo nuevo, sino uno viejo. Por fin, uno de los funcionarios, ayudante del jefe de oficina, queriendo demostrar sin duda alguna que no era orgulloso y sabía tratar con sus inferiores, dijo: «Está bien, señores, yo daré la fiesta en lugar de Akakiev Akakievich y les convido a tomar el té esta noche en mi casa. Precisamente hoy es mi cumpleaños». Los funcionarios, como hay que suponer, felicitaron al ayudante del jefe de oficina y aceptaron muy gustosos la invitación. Akakiev Akakievich quiso disculparse, pero todos le interrumpieron diciendo que era una descortesía, que debía darle vergüenza y que no podía de ninguna manera rehusar la invitación. Aparte de eso, Akakiev Akakievich después se alegró al pensar que de este modo tendría ocasión de lucir su nuevo abrigo y también por la noche. Se puede decir que todo aquel día fue para él una fiesta grande y solemne. Volvió a casa en un estado de ánimo de lo más feliz. Se quitó el abrigo y lo colgó cuidadosamente en una percha que había en la pared, deleitándose una vez más al contemplar el paño y el forro, y a propósito fue a buscar el viejo abrigo que estaba a punto de deshacerse para compararlo. Lo miró y hasta se echó a reír. Y aún después, mientras comía, no pudo por menos de sonreírse al pensar en el estado en que se hallaba el abrigo. Comió alegremente y luego, contrariamente a lo acostumbrado, no copió ningún documento. Por el contrario, se tendió en la cama, cual verdadero sibarita, hasta el oscurecer.
Después, sin más demora, se vistió, se puso el abrigo y salió a la calle. Desgraciadamente no pudo recordar de momentos dónde vivía el funcionario anfitrión. La memoria empezó a flaquearle. Y todo cuanto había en Petersburgo, sus calles, sus casas, se mezclaron de tal suerte en su cabeza que resultaba difícil sacar de aquel caos algo más o menos ordenado. Sea como fuera, lo seguro es que el funcionario vivía en la parte más elegante de la ciudad, o sea, lejos de la casa de Akakievich. Al principio tuvo que caminar por las calles solitarias, escasamente alumbradas, pero a medida que iba acercándose a la casa del funcionario, las calles se veían más animadas y mejor alumbradas. Los transeúntes se hicieron más numerosos y también las señoras estaban ataviadas elegantemente. Los hombres llevaban cuellos de castor y ya no se veían tanto los bencas con sus trineos de madera, con rejas guarnecidas de clavos dorados. En cambio, pasaban con frecuencia elegantes trineos barnizados, provistos de pieles de oso y conducidos sobre la nieve, y conducidos por cocheros tocados con gorras de terciopelo color frambuesa, o se veían deslizándose, chirriando sobre la nieve, carrozas con los pescantes sumamente adornados. Para Akakiev Akakievich todo esto resultaba completamente nuevo. Hacía varios años que no había salido de noche por la calle. Todo curioso se detuvo delante del escaparate de una tienda, ante un cuadro que representaba a una hermosa mujer que se estaba quitando el zapato, por lo que lucía una pierna escultural. A su espalda, un hombre con patillas y la perilla, a estilo español, asomaba la cabeza por la puerta. Akakiev Akakievich meneó la cabeza sonriéndose y prosiguió su camino. ¿Por qué sonreiría? Tal vez porque se encontraba con algo totalmente desconocido, para lo que sin embargo muy bien pudiéramos asegurar que cada uno de nosotros posee un sexto sentido. Quizás también pensara lo que la mayoría de los funcionarios habían pensado decir. Estos franceses, no hay otra cosa que decir. Cuando se proponen una cosa, así ha de ser. También puede ser que ni siquiera pensara eso, pues es imposible penetrar en el alma de un hombre y averiguar todo cuanto piensa. Por fin llegó a la casa donde vivía el ayudante del jefe de oficina. Este llevaba un gran tren de vida. En la escalera había un farol encendido y él ocupaba un cuarto en el segundo piso. Al entrar en el recibimiento, Akakiev Akakievich vio en el suelo toda una fila de chanclos. En el medio de ellos, en el centro de la habitación, hervía a borbotones el agua de un samovar, esparciendo columnas de vapor. En las paredes colgaban abrigos y capas, muchas de las cuales tenían cuellos de castor y vueltas de terciopelo. En la habitación contigua se oían voces confusas, que de repente se tornaron claras y sonoras al abrirse la puerta para dar paso a un lacayo que llevaba una bandeja con vasos vacíos, un tarro de nata y una cesta de bizcochos. Por lo visto, los funcionarios debían de estar reunidos desde hacía mucho tiempo y ya habían tomado el primer vaso de té. Akakiev Akakievich colgó él mismo su abrigo y entró en la habitación. Ante sus ojos desfilaron al mismo tiempo las velas, los funcionarios, las pipas y mesas de juego, mientras que el rumor de las conversaciones que se oían por doquier y el ruido de las sillas sorprendían sus oídos. Se detuvo en el centro de la habitación confuso, reflexionando sobre lo que tenía que hacer. Pero ya le habían visto sus colegas. Le saludaron con calurosas exclamaciones y todos fueron en el acto al recibimiento para admirar nuevamente su abrigo.
Akakiev Akakievich se quedó un tanto desconcertado, pero como una persona sincera y leal, no pudo por menos de alegrarse al ver cómo todos ensalzaban su abrigo. Después, como hay que suponer, le dejaron a él y al abrigo y volvieron a las mesas de whist. Todo ello, el ruido, las conversaciones y la muchedumbre, le pareció un milagro. No sabía cómo comportarse ni qué hacer con sus manos, pies y toda su figura. Por fin acabó sentándose junto a los que jugaban. Miraba tan pronto las cartas como los rostros de los presentes, pero al poco rato empezó a bostezar y a aburrirse, tanto más cuanto que había pasado la hora en la que acostumbraba a acostarse. Retomo. Todo ello, el ruido, las conversaciones y la muchedumbre, le pareció un milagro. No sabía cómo comportarse ni qué hacer con sus manos, pies y toda su figura. Por fin acabó sentándose junto a los que jugaban. Miraba tan pronto las cartas como los rostros de los presentes, pero al poco rato empezó a bostezar y a aburrirse, tanto más cuanto que había pasado la hora en que acostumbraba a acostarse. Intentó despedirse del dueño de la casa, pero no le dejaron marcharse, alegando que tenía que beber una copa de champaña para celebrar el estreno del abrigo. Una hora después servían la cena: ensaladilla, ternera asada fría, empanadas, pasteles y champaña. A Akakiev Akakievich le hicieron tomar 2 copas, con lo cual todo cuanto había en la habitación se le apareció bajo un aspecto mucho más risueño. Sin embargo, no consiguió olvidar que era medianoche pasada y que era hora de volver a casa. Al fin, y para que al dueño de la casa no se le ocurriera retenerle otro rato, salió de la habitación sin ser visto y buscó su abrigo en el recibimiento, encontrándolo con gran dolor tirado en el suelo. Lo sacudió, le quitó las pelusas y se lo puso, y por último bajó las escaleras. Las calles estaban todavía alumbradas. Algunas tiendas de comestibles, eternos clubs de las servidumbres y otra gente estaban aún abiertas. Las demás estaban ya cerradas, pero la luz que se filtraba por entre las rendijas atestiguaba claramente que los parroquianos aún permanecían allí. Eran estos sirvientes y criados que seguían con sus chismorreos, dejando a sus amos en la absurda ignorancia de dónde se encontraban. Akakiev Akakievich caminaba en un estado de ánimo de lo más alegre, hasta corrió, sin saber por qué, detrás de una dama que pasó con la velocidad de un rayo moviendo todas las partes del cuerpo. Pero se detuvo en el acto y prosiguió su camino lentamente, admirándose él mismo de aquel arranque tan inesperado que había tenido. Pronto se extendieron ante él las calles desiertas, siendo notables de día por lo poco animadas y cuanto más de noche. Ahora parecían todavía mucho más silenciosas y solitarias. Escaseaban los faroles, ya que por lo visto se destinaba poco aceite para el alumbrado. A lo largo de la calle, en que se veían casas de madera y verjas, no había un alma. Tan solo la niebla centellaba tristemente en las calles y las cabañas bajas, con sus postigos cerrados, parecían destacarse aún más las sombrías y negras. Tan solo la nieve centellaba tristemente en las calles, y las cabañas bajas, con sus postigos cerrados, parecían destacarse aún más sombrías y negras. Akakiev Akakievich se acercaba a un punto donde la calle desembocaba en una plaza muy grande y en la que apenas si se podían ver las cosas del otro extremo, y daba la sensación de un inmenso y desolado desierto. A lo lejos, Dios sabe dónde, se vislumbraba la luz,
de una garita que parecía hallarse al fin del mundo.